No puedo recordar haberme entusiasmado más por una serie de mensajes que por esta serie. Me hallo acudiendo a la Biblia para leer pasajes que significan mucho para mí en lo personal. Recuerdo que años atrás oí a un pastor predicar una serie de mensajes a la cual tituló Pasajes que me entusiasman. Creo que esta serie podría catalogarse en esos términos porque estos pasajes me entusiasman y me ayudan a entender algunas grandes verdades de la palabra de Dios, y no hay otra porción de la Biblia, hasta donde recuerde, que sea tan valiosa o profunda al mismo tiempo. Estoy hablando del capítulo 8 del libro a los Romanos. Abran la Biblia a ese pasaje. Hoy vamos a hablar acerca del valor cuando la fe le abandona. Valor cuando le abandona la fe. Leamos, empezando en el versículo 35 del capítulo 8 del libro a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si subraya su Biblia como lo hago yo, porque si ven mi Biblia, podrán verla toda subrayada, lo cual es muy significativo para mí. En este pasaje bíblico subraya en el versículo 35 la frase del amor de Cristo, en el versículo 37 aquel que nos amó, y en el versículo 39 del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, quiero contarles una historia. Santiago creció en un hogar de creyentes, ha asistido a la iglesia desde pequeño y nunca había dudado de Dios. Francamente, nunca había tenido alguna razón para dudar de Dios. Algunos tal vez dirían que había vivido una vida encantadora. Todo lo que había intentado parecía resultar, y cuando le preguntaban al respecto simplemente decía, soy un hombre bendecido. Pero un viernes por la tarde, su jefe le llamó a su oficina para decirle que su territorio iba a ser absorbido al territorio adyacente y estaba empleando a un nuevo gerente para administrar toda el área. En otras palabras, estaban despidiéndolo y Santiago se convertía en otra víctima de la reducción de personal en la corporación. Santiago y su esposa, Katy, acababan de construir una nueva casa. Habían trabajado en ella por casi 3 años y estaban por mudarse en 3 semanas. Sus 2 hijas asistían a una escuela privada. No tenía ningún plan de respaldo en lo que a ahorro se refiere. Esa tarde, al regresar a casa, luchando con el tráfico, un espíritu de desesperación comenzó a oprimirle el corazón pensando en cómo contarle a Katy lo que había pasado. En los siguientes días y semanas, Santiago y Katy comenzaron a pelear. Las tensiones aumentaban día tras día al no aparecer ninguna nueva oportunidad de trabajo. Santiago dejó de orar, y cuando oraba, lo que decía era frases coléricas contra el Dios que había permitido que le pasara esto a él y a su familia. De todas maneras, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué hacer cuando la fe lo abandona? ¿A dónde va uno cuando siente que la fe se le escurre? ¿Cómo procesa el hecho de haberse desilusionado con Dios? Quiero tomar este pasaje bíblico donde el apóstol Pablo procesa estos mismos pensamientos, donde él pregunta, ¿quién o qué puede separarnos del amor de Dios? En una de las secciones más poderosas de la Biblia, Pablo nos dice cómo hallar valor cuando nos sentimos como que Dios nos ha abandonado. Espero que el Espíritu de Dios martille estas verdades en todos nuestros corazones. Tal vez no las necesitemos hoy, pero las necesitaremos más adelante. Es bueno saber dónde está esa verdad en la palabra de Dios cuando venga la necesidad. Al principio de esta sección, Pablo nos recuerda que cobramos valor de la fuerza del amor de Dios. Leamos los versículos 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados
como ovejas de matadero. Cuando Pablo habla del amor de Cristo, no está hablando de su amor por Cristo. Está hablando del amor de Cristo por Él. Hemos aprendido que podemos amar a Dios simplemente porque Él nos amó primero. ¿Recuerdan esa verdad? Nuestro amor a Dios es voluble. El amor de Dios por nosotros es fiel. Pablo regresa a ver su vida en el libro de los Romanos y de su propia experiencia nos da testimonio del poder del amor de Dios para superar la duda y el desaliento. Piensa en todas las circunstancias que ha atravesado en su propio andar con Dios y en todas las cosas que pudieran haberle separado del amor de Dios, y en este pasaje bíblico menciona 7 cosas que él ha llegado a conocer personalmente, que nunca en su vida le separarán del amor de Dios. Examinémoslas rápidamente. En primer lugar, el amor de Dios es más fuerte que las presiones que enfrenta. La primera palabra que usa es tribulación. La palabra griega que se traduce tribulación es una palabra que se usa 37 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a los problemas directos que pueden afectar al creyente de Jesucristo. La palabra en realidad significa ser oprimido, como en una entenalla o presa mecánica, o ser puesto bajo presión. Pablo hace esta declaración afirmativa: ninguna de las presiones que usted jamás puede enfrentar en su vida puede separarle del amor de Dios. Segundo, dice que el amor de Dios es más fuerte que el dolor. La palabra en el texto es angustia. Es una palabra compuesta de 2 palabras que significan un espacio estrecho que aprieta, lastima y hace doler. Lleva la idea de estar desesperadamente en problemas, sintiendo el dolor y la presión. Pablo dice que ningún dolor que usted pueda sentir, ni ninguna angustia que jamás sienta puede hacer que Dios deje de amarlo o separarlo del amor de Él. Tal vez usted no sienta el amor de Dios, pero crea en alguien que ha estado por ahí y lo sabe por experiencia. Pablo dice que eso no le separará del amor de Dios. Tercero, el amor de Dios es más fuerte que la persecución. Noten la palabra persecución. Esta es una palabra que se encuentra 10 veces en el Nuevo Testamento y literalmente significa que alguien lo está acosando, persiguiendo, que le está pisando los talones, causándole dolor debido a su fe. Jesús dice en Mateo 5, «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros». La Biblia dice que si vive piadosamente en Jesucristo, va a enfrentar persecución. Pero lo que Pablo quiere que sepa es que no importa qué clase de persecución haya usted en su trabajo o donde quiera que esté, nada de eso jamás le separará del amor de Dios en Jesucristo. De hecho, la persecución le acerca, ¿verdad? La persecución le hace darse cuenta cuán vital es su fe. Así que noten que la lista va creciendo. No es posible que usted sea separado de Dios porque el amor de Dios es tan fuerte que lo aferra a Él sin que importe lo que usted esté atravesando. Sigamos en el pasaje bíblico. El amor de Dios es más fuerte que las privaciones. Pablo usa la palabra hambre. Esta palabra se encuentra 12 veces en el Nuevo Testamento y por lo general es el resultado de la persecución. La Biblia dice que aun cuando usted no tenga lo suficiente para comer, aunque tenga hambre, aunque no haya qué poner en la mesa, Dios todavía está ahí y todavía lo ama, y el hambre no lo va a separar de su amor. El apóstol Pablo continúa y dice que el amor de Dios es más fuerte que la pobreza. Usa la palabra desnudez. No es una referencia a andar desnudo. En el lenguaje del Nuevo Testamento es una expresión que indica el hecho de no tener suficiente dinero para comprar ropa. Pablo habló de esto en otro pasaje bíblico. En 1 Corintios 4:11 dice: «Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija». A lo mejor está oyéndome hoy y apenas ha logrado conseguir suficiente dinero para comprar una última comida y se ha puesto la misma ropa que ha estado usando por largos años, y siente vergüenza de venir a la iglesia con esa ropa y piensa: ¿eso significa que Dios no me ama? Se equivoca.
Pablo dice que eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Dios le ama y nada le puede separar del amor de Dios. Su amor es tan fuerte que lo tiene asido fuertemente en medio de todas sus experiencias. El amor de Dios es más fuerte que la pobreza. Y finalmente, el amor de Dios es más grande que el peligro. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué peligros le pueden separar de Dios? Si alguien pudiera ser experto en peligro, lo sería Pablo. Pablo y el peligro iban juntos. A donde quiera que iba Pablo, siempre terminaba en la cárcel. Era relativamente fácil hallar a Pablo si usted lo estuviera buscando. Si le estuviera buscando en alguna ciudad donde se suponía que Pablo debería estar, todo lo que tendría que hacer es ir a la cárcel local. Ahí estaba. Lo echaban ahí en la primera noche que se asomara para predicar el Evangelio. Era simplemente su manera de vivir y parecía que nunca iba a cambiar. En un pasaje de 2 Corintios, Pablo usa la palabra peligro 8 veces en un versículo. Está hablando de sí mismo. 2 Corintios 11:26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uno tiene la impresión que Pablo estaba en peligro. Él sabía lo que era vivir constantemente en peligro. Pienso en los creyentes que son parte de las Fuerzas Armadas y que están en Irak. Así es como se encuentran ellos todos los días. De hecho, la palabra peligro significa estar constantemente en el paso del peligro. Es una referencia al peligro, la traición y en general al maltrato. Esto es lo que Pablo quería decir en su carta a los Corintios cuando escribe en 1 Corintios 15:30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Piensen en los hombres y mujeres que están peleando en Irak y Afganistán. Ellos están en peligro cada hora. La situación en Irak significa que usted nunca tiene un momento de seguridad. Quiero decirles, por la autoridad de la palabra de Dios, mediante las palabras de Pablo, que aún en una situación como esa, el amor de Dios no se ha olvidado de usted y usted no está separado del amor de Dios. Sistemáticamente, Pablo recorre cada experiencia que ha tenido y que nosotros podríamos atravesar y hacernos pensar que Dios nos ha olvidado. Está diciendo que ninguna de estas cosas jamás le separará de Dios. Hay otra cosa más. Pablo usa la palabra espada. Esta es una palabra interesante y nos hace recordar que el amor de Dios es más grande que la cárcel. La palabra espada aquí describe una espada corta que se usa para ejecutar. Es la espada de ejecución del verdugo, no es la espada larga que se usa en la batalla. Es la espada de ejecución. Pablo dice que aún estando al final, en desesperación, y la amenaza de muerte pende sobre uno y uno está a punto de ser ejecutado, usted no está separado del amor de Dios. Lo que me gustaría que usted hiciera ahora es tomar lo que ha ocurrido en su vida, que le ha hecho pensar que Dios se ha olvidado de usted, y vea si encaja en la lista. Lo que quiera que sea. Permítanme decirles algo interesante. Cuando Pablo les escribió esto a los romanos, ya había atravesado las primeras 6 cosas de la lista y estaba a punto de atravesar la 7ª en pocos días. Por la autoridad de su relación personal con Dios y su confianza en la palabra de Dios, nos escribe al final de este gran capítulo esta pregunta retórica: ¿quién le puede separar del amor de Dios? Y responde: nada puede hacer eso, porque el amor de Dios es tan fuerte que lo sostendrá en medio de todas las situaciones de la vida. A lo mejor usted no se da cuenta, pero es la verdad. Dios lo ama y lo ama sea que usted lo sienta o no, sea que usted lo acepte o no. Cualquier experiencia que pueda estar atravesando, el amor de Dios es más grande. Dios vencerá esas experiencias. Lo vamos a ver de seguido en el pasaje porque no solamente hallamos valor por la fuerza del amor de Dios, sino que hallamos valor al descubrir el éxito del amor de Dios. Noten lo que pasa en el siguiente pasaje bíblico. En este pasaje aprendemos que el amor de Dios no es un amor simplemente promedio. El versículo 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pensemos en eso por un momento. Somos más que vencedores. ¿Qué es lo que esto significa? Si usted lee el Nuevo Testamento en griego, verá que la frase
Más que vencedores es en realidad la traducción de una sola frase griega. Es la palabra griega upornokomen. La mitad de la palabra es nokao y significa vencer, y viene de la raíz Nike. Nike o Nike era el nombre de la diosa de la victoria en Grecia antigua, y los que vivimos en el mundo de los deportes entendemos la palabra Nike o Nike. Usamos Nikes, tenemos Nikes, tenemos zapatos y ropa Nike. ¿Sabían que la palabra Nike significa victoria y viene de los juegos griegos y su diosa de la victoria? Cuando Pablo pone la palabra hiper al frente, está diciendo que somos más que victoriosos, somos hiper victoriosos. ¡Qué gran término! Así que cuando une a esas dos palabras, el significado viene a ser por encima y más allá de la victoria. Observe lo que está diciendo. El amor de Dios es fuerte. No pueden derrotarlo las cosas que hemos mencionado, sino que más que fuerte es un éxito. Por favor, noten. Pablo no está hablando de algo que va a pasar, sino algo que está pasando. Está diciendo que en medio de todas estas cosas que pasamos como pueblo de Dios, mientras todo lo que ha enumerado está pasando, en medio de todo eso, somos más que vencedores. Somos vencedores en medio de la dificultad. En un viaje reciente, compré un libro en uno de esos kioscos del aeropuerto, de la pluma de mi querido amigo Warren Wiersbe. Es un gran escritor. Ha escrito muchos libros de gran ayuda para los creyentes. El título del libro en inglés es de lo más interesante. En una traducción libre sería algo así como Los tropiezos son por los que uno trepa. Ese es un libro que usted debería leer, pero ¿qué quiere decir con eso? Al principio del libro cuenta una historia de unas personas que estaban trepando por un risco y uno de ellos nunca había trepado. Era una montaña muy difícil y parecía no ser de las más llanas. No era fácil, tenía muchas rocas y todo eso. El hombre se quejaba de lo duro que iba a ser llegar a la cima. Sus amigos le dijeron, no entiendes, los tropiezos son por los que uno trepa. Warren Wiersbe escribe en su libro acerca del hecho de que, para los creyentes, estar frente a los problemas, frente al peligro y todo lo demás, todo eso, son los escollos por los que trepamos. Como creyentes, pisamos sobre esas cosas y no dejamos que nos destruyan. Llegamos a ser victoriosos en medio de todo eso. Los problemas vienen y nosotros mostramos la gloria de Dios en medio de todo eso, una y otra vez. Esta es la verdad. Martin Lloyd-Jones, que es otro maravilloso escritor y estudiante de la palabra de Dios, dice, su amor no simplemente nos capacita para aferrarnos y no caer ni titubear. Tampoco es el caso que simplemente nos las arreglemos para lograr la victoria. Somos más que vencedores. Es una expresión muy fuerte. El creyente no es el que de alguna manera u otra simplemente logra obtener entrada al cielo. Es más que un vencedor. No simplemente aguanta las pruebas, las demuele. Es capaz de vencerlas por completo. No simplemente las vence, sino hace más que vencerlas. No nos olvidemos que la muerte está incluida. Cualquier cosa que se nos pueda atravesar está incluida. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Pues bien, mire lo que dice. En todas estas cosas somos más que vencedores porque somos valientes, porque tenemos todo resuelto, porque sabemos que no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El poder del amor de Dios es el que nos da la habilidad de atravesar las cosas que nos pueden hacer sentir que nuestra fe nos ha abandonado. En medio de todo, ubicamos nuestra mirada hacia arriba y recordamos lo que Dios ha dicho y nuestras fuerzas regresan. En nuestros problemas, llegamos a ser un testimonio para todo el mundo que nos está viendo. Ellos no entienden cómo puede uno atravesar lo que le está pasando y uno tiene que decirles, es debido al Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? No sé cómo explicarlo, excepto que mi Dios me ama, mi Señor me ama, y Él está en medio de todo esto y Él me da las fuerzas y me ayuda a atravesar lo que sea. Esa es una de las razones por las que Dios nos confía los problemas, una de las razones del por qué nos confía las dificultades, porque cuando todo está yendo bien, como le estaba yendo a Santiago y a Katy al principio de su matrimonio, ¿cómo recibiría gloria a Dios de eso? Eso es la personificación del Evangelio de las riquezas y salud. Pero, ¿cuántos saben que el Evangelio de las riquezas y la salud no son el Evangelio de la palabra de Dios?
El Evangelio de la Palabra de Dios incluye problemas y dificultades, sufrimiento y todas esas cosas que Pablo enumeró al principio de este pasaje. La gloria de todo, damas y caballeros, es que en medio de todo eso, usted y yo llegamos a ser victoriosos, trepamos por los escollos y ascendemos debido al éxito del amor de Dios. Él nos ama tanto que nos da la fuerza en medio de nuestra dificultad. Es muy interesante que en este pasaje de la Biblia, Pablo nos describa como ovejas. Si buscan el Salmo 44:22, que está citado en el versículo 36, nos dice que somos ovejas, dice: «Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero». Y en el siguiente versículo nos dice que nos hemos convertido en vencedores. Ahora tengo que decirles algo. Hay una desconexión en eso de ovejas vencedoras. ¿Lo han pensado alguna vez? Si quieren saber por qué estoy convencido de eso, es que en la Liga de Fútbol Americano tenemos un equipo llamado los Carneros, pero nunca hemos tenido un equipo llamado las Ovejas. ¿Saben? Nunca hemos tenido ovejas en esa liga. Claro está que tenemos algunos equipos que fácilmente se les pudiera llamar ovejas y no habría ningún problema, pero ese ya es otro asunto y no voy a tocarlo. Pero Pablo dice que somos ovejas vencedoras. Esto, por supuesto, es un lenguaje figurado, pero la imagen no es sin significado, no es estrambótica. En contraste al mundo y su poder, los creyentes en realidad son débiles y despreciados. Son impotentes como un rebaño de ovejas, pero de hecho son vencedores porque el Señor Jesucristo los ha amado y por Él han sido hechos vencedores. Lo que más le asombra a la gente que observa a los creyentes que atraviesan tiempos difíciles es que en el exterior parecemos débiles y raquíticos. Pero es la fuerza interior lo que no pueden entender. Cuando Pablo habla de estas cosas se refiere a lo que ha enumerado en los versículos previos y todo lo que va a mencionar. Dice muy claramente que esta victoria se debe al amor de Dios por nosotros. El amor de Dios y el amor de Cristo son uno, y el amor de Dios hacia nosotros es el núcleo de todo este capítulo. Cobramos valor de la fuerza del amor de Dios y cobramos valor del éxito del amor de Dios. El amor de Dios nos hace más que vencedores. Somos victoriosos. Anoté un par de versículos que dicen eso. Primera a los Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Somos vencedores, somos súper ovejas. ¿Qué les parece? Somos súper ovejas. Cuando salga de la iglesia, después de este mensaje, y le pregunten si aprendió algo, simplemente dígales que el pastor Jeremiah dijo que usted es una súper oveja. ¿De acuerdo? Y usted estará listo para salir y enfrentarse a las luchas del día. Amén. Tercero, y por último, cobramos valor de las fuerzas del amor de Cristo. Cobramos valor del éxito del amor de Cristo. Noten, en tercer lugar, que hallamos valor en la seguridad del amor de Cristo. Observe lo que Pablo dice en los versículos 38 y 39 de Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desmenucemos esto por un momento y veamos lo que dice. La frase, por lo cual estoy seguro, está en el tiempo perfecto, en el lenguaje del Nuevo Testamento, y se puede traducir de esta manera: me he convencido y sigo convencido. Pablo está diciendo, me he convencido y sigo convencido de estas verdades. Hay una gran diferencia entre saber algo y estar convencido de ello, ¿verdad? Quiero decir, en nuestras cabezas sabemos que Dios nos va a cuidar, pero ¿estamos convencidos de eso? Lo subrayamos en nuestra Biblia, lo anotamos en nuestros cuadernos. Dios me va a cuidar, pero cuando uno está en el sartén caliente y todo se está desbaratando, es solamente después de que uno ha atravesado y salido al otro lado que uno puede decir junto con Pablo, estoy convencido de esto. Esto
es la verdad. Una de las grandes bendiciones para mí, y hubo varias, durante mis experiencias con el cáncer, fue el poder pararme frente a la congregación y decir: hermanos, todo lo que les he predicado en estos 20 años es verdad. Y no es verdad solamente porque está en la palabra de Dios, sino porque funciona. Presten mucha atención. Dios es suficiente. Él es suficiente. Amén. Él es suficiente. Miren lo que Pablo nos enseña aquí. No está diciendo esto simplemente porque resulta que esto le ha llamado la atención en alguna forma especial. No está simplemente esperando contra esperanza. Lo que dice es: estoy seguro. Es interesante notar que pone esto en la voz pasiva. Significa estoy persuadido, y lo que significa en el lenguaje del Nuevo Testamento es que la persuasión no es algo que haya logrado por esfuerzo propio. Algún otro lo hizo y Pablo se beneficia de esta acción. He llegado a persuadirme debido a todas estas cosas. Él no se persuade a sí mismo, sino que el amor de Dios lo persuade. Y para recalcar esto nos da otra lista de 10 cosas que pueden llegar a ser una barrera entre nosotros y Cristo, y nos dice que el amor de Dios nos protege en todas estas situaciones. Quiero examinarlas con cuidado, aunque muy rápidamente. Usted se verá a sí mismo en varios de estos pasajes. Observe. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Jesucristo, primero. Ni siquiera las crisis de la muerte o las calamidades de la vida. Ni la muerte ni la vida, dice Pablo. Pablo no estaba atemorizado por la muerte. Sabía que Cristo había eliminado el poder de la muerte para los que están en Cristo. 2 Timoteo 1:10 dice: Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pablo sabía que la muerte no podía hacerle daño. Era la sombra de la muerte. La muerte para Pablo era solamente el paso de las luchas de la vida a la presencia de Dios. En realidad, una vez dijo: para mí, la muerte es ganancia. En otras palabras, era una ventaja. Pablo no le tenía miedo a la muerte no le podía tocar, pero tampoco le tenía miedo a la vida. Algunos dicen que uno llega a cierto punto en la vida donde la vida es más dura que la muerte. No sé si alguno de ustedes haya llegado a ese punto. Espero que no. Pero puede ser verdad. Para el creyente a veces la muerte sería el camino más fácil que la vida bajo presiones de tiranía, como algunos que han sido perseguidos por su fe en China y otros países de Asia y alrededor del mundo. Más personas han perdido su vida por su fe en nuestros tiempos que en todo el tiempo de la historia del mundo. La mayoría de nosotros no entiende eso. Para los que sufren persecución severa, la vida es dura. La muerte sería fácil. Lo que Pablo está diciendo es: estoy convencido que ni la crisis de la muerte ni las calamidades de la vida pueden jamás separarme del amor de Dios. Segundo, nos dice que ni la intervención de los ángeles ni la intromisión de los demonios nos separará del amor de Dios. Ni siquiera ángeles, ni principados, ni potestades. Muchos piensan que está hablando de ángeles malos, y no sé si ustedes creen en ángeles malos, pero si no creen en ellos, necesitan leer su Biblia. Porque la Biblia nos enseña que hay ángeles malignos. Les llamamos demonios. Y hay una red completa de ellos. Están haciendo un tremendo trabajo en donde quiera que vea, en su propio dormitorio. Están creando toda clase de tensión y dificultades en nuestro mundo. Me abruma y asombra cuando de la literatura y artes progresivamente han pasado hacia la participación satánica y demoníaca. Nunca pensé que llegaría el momento en que uno pudiera encender el televisor y ver toda una telecomedia dedicada a la actividad demoníaca y todas estas cosas. Pablo dice: permítanme decirles algo. A lo mejor ustedes se han dejado atrapar por todo esto, a lo mejor esas cosas lo interrogan o lo intimidan, pero oiga lo que dice: ni la intervención de los ángeles, ni la intromisión de los demonios, ni ángeles ni principados pueden separarle del amor de Dios. Usted está protegido por el amor de Dios. Noten, en tercer lugar, ni la crisis de la muerte o las calamidades de la vida, ni la intervención de los ángeles o la intromisión de los demonios, ni los cuidados de ahora y las preocupaciones del mañana pueden separarlo del amor de Dios. Pablo dice: ni lo presente, ni lo porvenir. Estas son preocupaciones a nivel horizontal. Pablo dice que en el paso del presente y el futuro no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ustedes pueden preguntarse:
¿Es eso verdad? Absolutamente verdad. Pablo no solamente está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino que escribe sobre la base de su propia experiencia en el camino con Dios en toda su vida, y dice que no encuentra nada del presente ni del futuro que pueda separar de usted el amor de Dios, o a usted del amor de Dios. Volvamos al capítulo 8 de Romanos. Descubrimos que el presente no nos puede herir. Romanos 8:31 dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Y todas esas preguntas son retóricas. No hay nadie que pueda acercarse a usted si es un creyente, porque está escondido en Cristo, en Dios. ¿Cómo van a penetrar eso? Usted es Él, y Él le ha rodeado y envuelto en su maravilloso amor por usted como individuo. Y nada del futuro puede caerle por sorpresa, porque la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la autoridad completa. Mateo dice que toda la autoridad le fue dada a Él, así que simplemente siga aumentando la evidencia. Mis amigos, espero que esto esté fortaleciendo sus músculos espirituales. Ni las crisis de la muerte, ni las calamidades de la vida, ni la intervención de los ángeles, ni la intromisión de los demonios, ni los cuidados de ahora, las preocupaciones de mañana, ni las imposiciones del cielo, ni los avances del infierno pueden separarlo del amor de Dios. Pablo dice: ni lo alto, ni lo profundo. Esto es una preocupación en sentido vertical. Si el tiempo no nos puede separar de Dios, Pablo quiere que sepamos que el espacio tampoco nos puede separar. Estamos a salvo en los brazos del amor de Dios. Y finalmente, termina con una declaración magistral: ni nada real o posible. Pablo dice: ni ninguna otra cosa creada. A lo mejor usted no se da cuenta de este punto, a menos que haga un alto y lo piense por un momento. Simplemente examínelo con su lógica y permítanme decirle lo que Pablo está diciendo: ni ninguna otra cosa creada, puesto que solamente Dios mismo no fue creado. Todo otro ser y todo lo demás fueron creados. Así que esto es una declaración comprensiva que está haciendo Pablo para asegurarnos que nada falta en esta lista. Todo está bajo el control de Dios, el Creador, y de Jesucristo. Así que nada podrá separarnos del amor de Dios que está en Jesucristo, nuestro Señor. Ninguna cosa creada. ¿Qué es eso? Eso quiere decir nada, porque todo aparte de Dios es creado. Así que nada nos puede separar del amor de Dios. De nuevo, esta es la tarea para hacer en su vida. Cada vez que comience a pensar que Dios se ha olvidado de usted, saque la lista de Pablo, repase la lista y compruebe si usted no está cubierto bajo esta póliza de seguro. Le garantizo que no hay grietas aquí. No hay lugar donde esconderse. Si quiere saber la verdad, la palabra de Dios declara: usted está cubierto, su reclamo será pagado. Dios ha hecho provisión para usted en su amor eterno. Nada en nuestro mundo parece ser estable. La inseguridad está escrita en toda experiencia humana. Los creyentes no tienen garantía de inmunidad a la tentación, problemas y tragedias, pero tenemos la promesa de tener victoria en medio de todo eso. La promesa de Dios no es que el sufrimiento nunca nos vaya a afligir, sino que nunca nos va a separar del amor de Dios. Usted va a sufrir. Todos vamos a sufrir. Usted va a enfrentar desafíos que no va a saber qué hacer con ellos, pero tiene que recordar que en medio de ellos Dios lo ama. Cuando niños solíamos cantar en la escuela dominical: Cristo me ama a mí. Y alguien cambió las palabras y dijo: Jesús me conoce. Esto me encanta. Eso es muy cierto, ¿verdad? Jesús me conoce. Esto me encanta y Jesús me ama. Esto sé. Recuerden, amigos, nuestra confianza no es nuestro amor por Él. Eso no nos traería una buena dosis de ánimo, ¿verdad? Porque nuestro amor por Él es frágil, voluble, titubea. Pero su amor hacia nosotros es firme y fiel y nunca, nunca termina. Nada nos puede separar de Él si estamos en Cristo. Un poeta clásico lo dijo de esta manera: permíteme derivar ahora más consuelo que de mi frágil aferrarme a ti, regocijarme solo en esto, tu poderoso agarre de mí. En otras palabras,
El poeta dice: «No me dejes hallar valor en mi capacidad para amarte a ti, Señor, sino permíteme hallar valor en esta verdad. Tú me tienes bien agarrado. Tú me tienes bien agarrado, Señor, y en esta situación en que me hallo, en este problema en el que estoy enfrentando, esto sé: Cristo me ama y estoy a su cuidado». George Matherson nació en Glasgow, Escocia, en 1842. Cuando era niño, tenía solo visión parcial y su vista se empeoró progresivamente. Esto es mucho antes de que pudieran tratar problemas de visión infantil, hasta que quedó ciego a los 8 años. Pero a pesar de su desventaja, era un estudiante brillante, estudió en la Universidad de Glasgow y después se graduó del seminario. Llegó a ser pastor de varias iglesias en Escocia, incluyendo una iglesia muy grande en Edimburgo donde le respetaban y querían mucho. Después de haber estado comprometido en matrimonio con una joven por poco tiempo, un día ella vino a verlo y rompió su compromiso, porque dijo que no podría ser feliz estando casada con un ciego. George Matherson quedó destrozado. Sin duda se preguntaba ¿dónde estaba su Dios en ese momento tan doloroso? Pero no dudó por mucho tiempo. Esta dolorosa desilusión en su romance llevó a Matherson a componer un hermoso canto que comienza con la estrofa: «Oh, amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, te devuelvo la vida que te debo. Que en tus océanos profundos su flujo sea más rico y más lleno. Oh amor, que no me dejarás». El amor de su novia le dejó. Al mirar a nuestro alrededor, vemos que las relaciones son pasajeras. Es tan fácil pensar que uno tiene amigos, cuando de repente esos amigos hacen cosas que uno nunca se imaginó que harían y le hieren. Y uno vuelve a esta verdad de Romanos 8. Nada puede separarlo a usted del amor de Dios que es en Jesucristo. El amor de Dios es el amor que nunca le va a soltar. Nosotros no podemos aferrarnos, pero Dios no nos va a soltar. Por eso usted puede ser fuerte y cuando su fe comience a titubear y esté atravesando dificultades, tiene que hacer un alto. No diga: necesito amar más a Dios. No. Acuda a la palabra de Dios y descubra cuando Él le ama. Eso resolverá todo. Eso le hará recordar cuán seguro está, cuán salvo está y cuánto éxito tiene usted en su relación con Dios. Brennan Manning cuenta la historia de un predicador irlandés que un día caminaba por el campo y vio a un campesino arrodillado a un lado del camino. El viejo campesino estaba orando. El predicador quedó tan impresionado que le dijo al hombre: «Debes estar muy cerca de Dios». El campesino alzó su vista, pensó por un momento, sonrió y le dijo: «Sí, Él me tiene mucho cariño, me tiene mucho cariño». ¿Saben? Si estamos cerca de Dios, es primera y principalmente porque Él nos tiene mucho cariño. Le podemos amar solo porque Él nos ama. La Biblia dice que cuando nos acercamos a Dios, Él se acerca a nosotros, pero Dios es el que inicia la acción. Cuando uno atraviesa cosas, cuando la fe tiembla un poco, qué maravilloso es recordar. Y si usted no recuerda nada más, recuerde esto: Dios le tiene mucho cariño. Él le ama con amor eterno. Su amor es tan fuerte que nada lo puede separar de Él. Es un amor tan fuerte que usted está a salvo en medio de todo lo que le sucede. Y esa es la historia de Romanos 8. Dios nos tiene mucho cariño. Su amor nos hará atravesar incluso la noche más oscura. Su amor será el sol radiante que nos saluda en la mañana. La pregunta que tiene que hacerse hoy en día es: ¿conozco ya ese amor? ¿He recibido en mi corazón la dádiva del amor de Dios por Jesucristo? Amigo y amiga, si yo no fuera creyente, ni siquiera querría proseguir. Estaría desalentado y desanimado, lleno de desesperación, pero estoy en las manos de un Dios de amor y no puedo escapar. Nada me puede separar de su amor. Si usted no conoce a Dios personalmente, mediante una relación personal con Jesucristo, mi mensaje más fuerte para usted es: por favor, entre en la familia. Es bien duro estar afuera. Cuando usted conoce a Dios y sabe cuánto le ha amado, no hay nada que pueda pasar en su vida que usted y Dios no puedan atravesar juntos, porque Él le tiene mucho cariño. Él le ama.